Hola, mi nombre es Matías. Este es el primero de una serie de videos que voy a estar subiendo en este canal sobre Pandas, una librería súper útil de Python para el manejo de datos, limpieza, visualización de datos incluso. Así que cualquier idea que tengan sobre de lo que podemos hacer en este canal, más acerca de datos, por ejemplo, Machine Learning, aprender sobre visualización de datos, ingeniería, herramientas cloud para los datos o data pipelines, me pueden decir en los comentarios y lo voy a tener presente para futuros videos. Vamos a partir importando la librería de pandas. Si no la tienen instalada, pueden hacer en su terminal pip install pandas. Yo ya la tengo lista, así que voy a importar import pandas y le vamos a dar como un alias para hacer más rápido el uso, aspidi. Luego vamos a crear nuestro primer data frame. Un data frame es un objeto de pandas que nos permite justamente esta manipulación de los datos. Podemos hacerlo de diversas formas. Podemos importar un archivo, como lo vamos a hacer más adelante, o lo podemos hacer a partir de listas o diccionarios. Yo ya tengo una lista definida, la voy a pegar acá, y que simplemente son diferentes productos con su precio y el número o la cantidad en inventario. Entonces vamos a crear una variable, vamos a ponerle de lista y le ponemos pd.dataframe, le pasamos la data y le podemos dar el nombre de las columnas, columns equal. Si nosotros después vemos esta variable, vemos que tenemos una especie de mini Excel donde tenemos los nombres de las columnas y los datos. Si se fijan, tenemos una lista grande con varias listas pequeñitas donde cada lista es como una de estas filas. Entonces esa es la primera forma de crear un data frame. Ahora, si queremos, también está la posibilidad de hacerlo a partir de un diccionario. Entonces vamos a ocupar un diccionario que en el fondo nos va a dar el mismo resultado, con la diferencia es que la llave del diccionario es el nombre de la columna y después viene una lista con todos los valores de esa columna. Lo mismo pasa con precio y con inventario. Entonces le vamos a poner dedic pd.dataframe y le vamos a pasar el data dict. Luego lo vamos a visualizar y vemos que obtenemos exactamente el mismo resultado. Pero la mayoría de nosotros vamos a leer desde archivos que tenemos en el computador o en alguna parte en la nube. Entonces vamos a ver cómo un archivo que tenemos en nuestro computador podemos leerlo con pandas para después manipular. En este caso vamos a ocupar este archivo que tengo acá en el mismo directorio del notebook en el cual estamos trabajando, y básicamente tiene varias filas con modelos de autos con sus características, la compañía, el nombre del modelo, los caballos de potencia, la economía, número de puertas, etcétera, etcétera, el precio también. Entonces la idea es que esto lo podemos almacenar en una variable y podemos hacer pd.readCSV, que en este caso es un CSV, o podríamos ocupar cualquiera de estas otras, obviamente que esté de acuerdo al tipo de archivo. En nuestro caso va a ser un CSV. Le damos la dirección, podríamos decir, del archivo y luego lo podemos visualizar. Entonces, como podemos ver acá, se nos muestra todo nuestro CSV igual como lo veíamos acá. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer diferentes cosas con esta variable donde almacenamos nuestro set de datos. Por ejemplo, podemos ver cómo está configurado con shape. Podemos ver cuál es la cantidad de filas y cuáles son la cantidad de columnas. Esto por supuesto lo podemos escribir más bonito, podemos hacer un print. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver una cantidad específica de filas? Porque si vemos acá nos está mostrando todo, solo que lo resume. Podemos hacer df y podemos poner head. Esto por defecto nos muestra las primeras 5 filas de nuestro data frame. Pero si queremos hacer un número específico, podemos poner, por ejemplo, 8. Y va a mostrar, contando desde 0, las primeras 8 filas. Ahora, ¿qué pasa si queremos al revés, las últimas filas? Bueno, podemos hacerlo con tail. Nuevamente,
por defecto muestra las últimas 5 filas de nuestro data frame, pero nosotros también podemos configurarlo con, por ejemplo, 10. Y nos va a mostrar las últimas 10 filas de nuestro data frame. Ahora, algo muy útil es que cuando tenemos muchas columnas, esto se resume, igual como se resumió acá con estos puntos suspensivos, se resume hacia el costado y nos muestra cierta cantidad de filas. O cierta cantidad de columnas, más bien dicho. Hay formas de configurar el Jupyter Notebook para que nos muestre todas las columnas, pero también hay una técnica que a mí me ha servido mucho, que es transponer el data, que es con este punto T. Lo que hace simplemente es que las filas las vuelve columnas y las columnas las vuelve filas, mostrándolo de esta forma, y que en ciertas ocasiones podría ser más útil ver las columnas en este sentido. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las columnas. ¿Cómo puedo yo acceder a los nombres de nuestras columnas? Bueno, simplemente ponemos df.columns. df, recordemos que era el nombre de nuestra variable donde hacemos referencia a nuestro set de datos. Esto nos devuelve, como vemos acá, una lista con todos los nombres de nuestras columnas. En este caso están en inglés. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, renombrar las columnas y que estuvieran todas en español? Bueno, podría pasarle un diccionario donde todas las llaves de este diccionario, y recordemos que un diccionario es una llave y un valor, todas las llaves sean el nombre original de nuestra columna y el valor es el nombre nuevo. Acá tengo un diccionario donde tengo todas las columnas y tengo como llave el valor original y como valor el valor futuro que quiero que tenga en mi set de datos. ¿Cómo lo ocupo esto? Bueno, hay un método que se llama rename. df.rename le digo que quiero renombrar las columnas y le tengo que pasar el diccionario que yo creé. Le voy a poner in place equals true. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que reasignar. Si yo no tuviera esto, yo tendría que hacer df es igual a df.rename, etcétera, etcétera. Esto también me sirve, pero si yo sé que voy a renombrar el mismo data frame que ya tengo, yo puedo hacer lo que ya mostré, que es in place equals true, y si yo veo mi data frame, vemos que ya se cambiaron todos los nombres de nuestras columnas. Así que tendríamos nuestras columnas en español. Ahora imaginémonos que queremos extraer información de nuestro set de datos, conocerlo un poquito mejor. Por ejemplo, si queremos ver los tipos de datos que tiene nuestro data frame, podemos ocupar este atributo que se llama dtypes o dtypes, en donde va a ir columna por columna describiéndonos qué tipo de datos tenemos. En Pandas hay varios tipos de datos. Tenemos objeto, tenemos float, que es numérico o decimal, podríamos decir, int, que es un entero, float nuevamente, object, que generalmente se le asigna a este tipo de columna donde tienen palabras, etcétera, que es como un tipo de datos más general. También tenemos otros tipos de columnas como categórico, datetime, que es como fecha, y podemos ahí seguir experimentando más adelante. Ahora, si queremos más información, podemos poner df.info. ¿Qué nos muestra? Acá no solo nos muestra el tipo de datos a la derecha, sino que nos muestra cuántos valores de la columna son valores no nulos. Sabemos que por lo que pusimos acá arriba, en la cantidad de filas son 368. Entonces, si lo comparamos con esto, vemos que aquí no hay ningún valor nulo, a excepción de en tipo de transmisión, que tenemos menor cantidad de valores no nulos, consumo de combustible, rango de modelos de años, etcétera, etcétera. Esto es importante porque en algún minuto, si queremos usar este set de datos para Machine Learning, tendremos que manejar esos valores nulos y reemplazar. Ahora, ¿qué pasa si queremos saber información más estadística, podríamos decir? Bueno, Pandas tiene un método que se llama describe y es súper útil porque automáticamente nos da algunos datos estadísticos de columnas numéricas. Por ejemplo, en este caso, potencia, número de puertas y número de cilindros. ¿Qué información nos da? Bueno, cuántos valores tenemos, la media de los valores, desviación estándar, el valor mínimo que hay por columna, algunos percentiles
y el valor máximo en cada columna. Entonces esto puede ser muy útil cuando recién estamos entendiendo un poquito nuestro set de datos. Pero ¿qué pasa si tenemos columnas de tipo objeto o string, categóricas, etcétera? ¿Podemos hacer algo parecido? Bueno, en realidad sí. Podemos hacer el mismo describe, pero le pedimos que incluya ahora solamente columnas de tipo objeto. En este caso, las características que nos da o la información que nos da es distinta. Tenemos la cantidad de datos, que salía en el otro describe, pero ahora tenemos cantidad de valores únicos, cuál es el valor que más se repite y con qué frecuencia se repite ese valor que es el más común. Así que eso es súper interesante para tener una mejor idea de nuestro data frame. Y como última herramienta para conocer mejor nuestro set de datos con algunas funciones o algunos métodos útiles, tenemos un método que se llama nUnique o nUnique. ¿Cuál es la gracia de este método? Que nos da cuántos valores únicos tenemos en nuestro data frame. Por ejemplo, en empresas sabemos que tenemos 56 empresas distintas en nuestro set de datos de auto. Bueno, y ese ha sido el video de Pandas, de introducción a Pandas. Espero que les haya gustado. Avísenme, cuéntenme en los comentarios qué más les gustaría ver. Quizás algún proyecto de limpieza de datos, cómo limpié quizás este set de datos que estamos ocupando ahora, o proyectos más especializados en alguna tecnología que les guste. Cuéntenme y estoy atento a los comentarios.